Bueno, buenas noches. Gracias de vuelta por la invitación. Hoy estamos los tres juntos, el doctor Basilio y el doctor Pepa. Un poco surgió dar esta charla porque el año pasado, hablando de enfermedad celíaca, puse una diapositiva donde había muchos mitos, no sé si usted va a hablar de enfermedad celíaca ahora de vuelta, pero la puse para que quedara y reforzar un poco, pero a partir de esa charla donde se hablaba de los mitos, donde todo eso era erróneo, bueno, surgió la inquietud de hacer de otros temas también, un poco también en la práctica, uno a veces con distintas enfermedades, los pacientes le dicen, bueno, eso no es así, es un mito, o hay dudas con tal o cual tema. Así que bueno, hablando con los chicos, por eso la idea fue hacer de tres temas relevantes, un poco relacionados entre sí. Uno es la diverticulosis, otro relacionado con eso y como es la constipación, y también otro tema de mucha actualidad como es el SIBO. Bueno, la diverticulosis es la mera y sola presencia de divertículos. Los divertículos son rápidamente, la definición de los sacos formados que miden entre 5 y 10 milímetros, puede haber más grandes, formados por alineaciones de la mucosa y submucosa que construyen a través de las capas musculares de la pared del colon, donde penetran los vasos sanguíneos y ocurren por el aumento de presión intraluminal. La detección de los divertículos en el colon es uno de los hallazgos más comunes. Durante nosotros cuando realizamos una colonoscopía, entre el 15 y el 30% de los pacientes que son asintomáticos encontramos divertículos. Más del 50% de la población mayor de 50 años tiene divertículos, más del 65 a los 80 años los tiene. En general se reducen del lado izquierdo por cuestión de tensión y de diámetro, un 75% de los casos. A diferencia de la población asiática, donde tienen mayor incidencia de divertículos en el colon derecho. Esa incidencia ha aumentado en los últimos años, en general por el hecho del aumento en personas jóvenes. Hay una diferencia de género, donde en general es una patología que es muy frecuente para nosotros en el consultorio de la mujer mayor, 70, 80 años, pero en el hombre se da frecuente, cuando se da de menos de 40 años, el hombre es más prevalente. Toda esta incidencia y también esa diferencia entre Occidente y Oriente tiene que ver indudablemente con el consumo de fibra. La falta de la ingesta de fibra genera un aumento de la presión intraluminal que, como vimos, favorece la formación de los divertículos. También la fibra actuaría o actúa directamente sobre algo tan actual también como es la microbiota, que esa microbiota favorece la eubiosis, digamos, a nivel intestinal con menor grado de inflamación, por lo cual también se cree que ello juega un papel importante tanto en los síntomas como en las complicaciones de la enfermedad diverticular. Hay factores de riesgo claramente establecidos, como hablamos principalmente la baja ingesta de fibra, pero también el aumento del consumo de carnes rojas, el alcohol, el tabaquismo, el consumo de AINES y la obesidad. También, y algo que también es frecuente en la consulta nuestra diaria, que nos cuentan los antecedentes de los pacientes, me dicen, bueno, mi abuela o mi mamá tuvo divertículos, no sé si tiene que ver con la parte genética, y bueno, también eso se cree que hay un papel importante en la determinación genética. Este artículo publicado recientemente habla de la predisposición genética que tendría en la diverticulosis. Para definir un poco y diferenciar los distintos espectros de la diverticulosis y diferenciarla de lo que es la enfermedad diverticular, lo vamos a hacer de acuerdo a que presente síntomas o que no presente síntomas. Si no presenta síntomas, que por lejos lo más común, el hallazgo de un paciente con diverticulosis sin ningún tipo de síntoma, el 80% de los casos. Hablamos solamente de diverticulosis, nada más que eso
no de enfermedad diverticular. Después, si presenta síntomas, hablamos de enfermedad diverticular sintomática, que puede ser complicada o no complicada. Cuando las complicaciones están ausentes, hablamos de lo que en inglés se denomina las siglas de SUDD, que es enfermedad diverticular sintomática no complicada, y si tiene complicaciones, hablamos de enfermedad diverticular totalmente complicada, para la redundancia. Dentro de ello vamos a encontrar la diverticulitis aguda, la diverticulitis aguda complicada, la hemorragia diverticular y la colitis sedentaria asociada a diverticulosis. Por lejos, la complicación más frecuente, pero también es infrecuente, es la diverticulitis aguda, que es la inflamación, infección de la pared colónica. Dentro de la diverticulitis aguda complicada podemos tener la formación de absceso, la perforación, la fístula o la estenosis, la hemorragia diverticular y la colitis segmentaria asociada a diverticulosis. Hablando un poco de la enfermedad diverticular, es que dijimos que cuando produce síntomas, en aproximadamente un 20% de los pacientes, como te dije, en general 80% de los pacientes que tienen diverticulosis son asintomáticas, y esta es la división un poco de la que le hablé recién. El cuadro más frecuente dentro de las complicaciones es la diverticulitis aguda, que se puede dar entre un 5 y un 15% de la población. Es algo que genera bastante cuadros de internación. En Estados Unidos, 200.000 pacientes al año se internan por diverticulitis aguda. Y hay que saberla diferenciar de lo que es el cuadro producido justamente en la diverticulitis, la enfermedad diverticular no complicada, sintomática, que va a producir en el paciente un dolor, en general en el abdomen inferior, en la parte izquierda, que generalmente cuando hablamos de que no está complicada, que no hay una diverticulitis aguda, el paciente en general va a defecar, va a disminuir los síntomas, y acá cuando hay una complicación el dolor es distinto, el dolor es mucho más intenso, mucho más prolongado en el tiempo. Eso es algo fundamental en general. Yo le digo a los pacientes, si tiene un dolor que es pasajero, cuando va al baño, cuando defeca se le calma, bueno, eso no es nada, pero si tiene un dolor que ya es más persistente, que está 4 o 6 horas con el dolor, que cuando camina siente más dolor, que a la movilidad lo presenta, y con más razón obviamente si hay asociado a eso fiebres, obviamente signos de respuesta inflamatoria y cambios en el hábito intestinal, hay que pensar en una diverticulitis aguda, y ahí en ese caso consultar al médico. Esta diverticulitis aguda puede ser complicada, puede ser autolimitada o complicada. Una de las causas de los mitos, que después vamos a ver al final también, pero bueno, para ir adelantando, es que la complicación de la diverticulitis aguda no la produce ninguna semilla de tomate, ninguna lechuga, nada de eso se mete adentro del divertículo, eso está desterrado completamente. Sí, lo que la complican es la oclusión producida por una materia fecal, por un fecalito que obstruye el divertículo y lo perfora, produce un signo inflamatorio infeccioso, como también así la injuria mecánica o química del cuello diverticular. En general, tanto una cosa asociada a la constipación va a llevar a eso, va a llevar a la mayor prevalencia de que se junte materia fecal y se obstruya el colon, como también a veces cuadros de diarrea persistente o cuadros muy intensos que producen la injuria mecánica que desencadena la diverticulitis. Otra de las complicaciones es la hemorragia diverticular, que se puede producir entre un 5 y un 10% de los pacientes. En general, esto se manifiesta por un cuadro de sangrado, una hemorragia indolora o con poco dolor, en el mismo lugar, en el fósil izquierdo, en el abdomen inferior, que se da en forma abrupta, que es de gran volumen, a diferencia de lo que puede ser una proctorragia, que no tenemos que diferenciar, que es de origen a lo mejor hemorroidal, que es de caso volumen, con síntomas anales. En este caso vamos a tener mayor cantidad de volumen sanguíneo, en forma de hematoquesia, ya sea con coágulos o roja rofilante, pero es de mayor volumen. Y en general no
no genera compromiso hemodinámico. Esto es mucho más frecuente en los pacientes de mayor edad. Y la mayoría de los casos de esta complicación son autolimitados y lo único que requieren es un tratamiento de sostén. Obviamente estamos hablando de pacientes, y esto hay que tener en cuenta, añosos, complicados, con muchas comorbilidades, por lo cual uno en el momento realmente ve en qué casos tiene que actuar realizando una colonoscopía y en qué casos no, pero en la mayoría, como son pacientes mayores, uno intenta tomar una conducta expectante y después en todo caso en forma secundaria ver si realiza o no un estudio, o en el caso de que esa hemorragia sea persistente y bueno, no quede otra que realizar una colonoscopia. Que ahí también vendría una indicación de tratamiento, ¿no? Cuando uno va a buscar, a lo mejor hacer algo, algún gesto terapéutico. Exactamente. Cosa que después no nombro, pero en general, más allá del gesto diagnóstico, del gesto terapéutico, como dice el doctor Basile, en general, obviamente, uno también tiene poco rédito. Sabemos que una hemorragia digestiva baja, diverticular, cuando además son cuadros que siguen sangrando, son difíciles de visualizar algo, y más allá de que uno pueda hacer un tratamiento esclerosante o usar otro tipo de métodos, en general tiene poco rédito, ¿no? Obviamente no es lo mismo lo que yo siempre lo que podemos hacer en un sangrado digestivo, en una hemorragia digestiva alta, que podemos hacer en una hemorragia digestiva baja. Y sobre todo, insisto con esto, son pacientes mayores, con muchas comorbilidades, entonces uno tiene que poner la balanza qué va a ser mejor para el paciente y lo mejor en general es tomar una conducta expectante. También se pueden utilizar otros métodos terapéuticos como el diagnóstico, como la angiografía, como la cirugía de urgencia, según lo tengan disponible. Y también puse esto, lo del enema de Vario, el uso del enema de Vario, que no tiene ninguna evidencia para el tratamiento, porque antiguamente se usaba, era muy común. Sí, yo llegué al hospital y al principio, hace más de 10 años, tuvimos una paciente que no paraba el sangrado con nada. Le dice, bueno, también no podía hacer mucho terapéutico con un fibro que tenía, pero bueno, no había manera de parar. Y me acuerdo que uno de los cirujanos, ya jubilado, que me dijo de los jefes. Aparte de donde dice la cirugía de urgencia, el cirujano muchas veces no sabe dónde es. Bueno, claro. Por lo general, la angiografía. El colon derecho le sangra igual que la angiodiplasia. Entonces se tiran por lo general con la angiografía derecha. Y a veces es difícil endoscópicamente llegar porque hay mucha sangre y hay que llevar el colon derecho. Sí, uno puede marcar cuanto mucho a veces la colonoscopía, marcar hasta dónde, a partir de dónde sangra el paciente, como para que el cirujano ahí tome la decisión de ver si el sangrado puede venir del lado derecho o del lado izquierdo. Pero bueno, en general el cirujano intenta no operarlo como pasó en este caso, que bueno, y se usó, hicimos un problema y la mujer paró de sangrar. Y es más, después de 10 años, volvió ahora, un poquito, con un sangrado articular autolimitado por suerte, pero bueno, en buen estado. Ahí funcionó, pero bueno, no hay evidencia de eso, y eso es lo que se usaba antes cuando había menos métodos diagnósticos, quizás se hacía por una cuestión de diagnóstica y después se dieron cuenta que a lo mejor servía como tapón hemostático. La otra complicación es la colitis segmentaria asociada a la diverticulosis, que se caracteriza por la inflamación interverticular y respeta los segmentos que tienen divertículos, y en general son cuadros más subagudos, crónicos, donde se presentan con dolor recurrente, con hematoquesis intermitente y diarrea. En cuanto un poco al diagnóstico y tratamiento, bueno, ahora un poco de eso ya hablé, para de la colonoscopía, el rol de la colonoscopía, para el diagnóstico, para el tratamiento, como también la colitis asociada a la diverticulosis. Lo que es importante que ustedes sepan que no podemos hacer nunca una colonoscopía en el contexto de sospechar una diverticulitis aguda. En realidad, en el contexto de sospechar cualquier cuadro agudo infeccioso abdominal, pero bueno,
siempre que el paciente tenga un cuadro sospechoso de diverticulitis aguda, obviamente hay que esperar entre 4 o 6 semanas como para realizar un procedimiento, que es importante que siempre que se haga después, salvo que no estén dadas las condiciones, siempre sería mandatorio o ideal después de pasado porque puede haber otra cosa asociada a los divertículos o atrás con el proceso neoplásico que sospechamos, nos hace parecer que sea un cuadro diverticular y algo neoplásico. Entonces siempre después del proceso agudo realizar una colonoscopia diagnóstica, sobre todo si estos cuadros sean pacientes a lo mejor menores de 50 años, con más razón hay que sospechar algo que pueda haber por detrás y realizar la colonoscopia en forma diferente. Tenemos una clasificación endoscópica que no importa que la sepan, la voy a nombrar simplemente para que sepan que existe. En general no la usamos mayormente y hablamos de por ahí a lo mejor que tiene aislado divertículos o múltiples divertículos en un segmento del colon o en el otro, donde a veces hablamos de signos de inflamación peridiverticular y con eso también a veces hacemos hincapié en que no podemos progresar en determinados estudios, en determinadas colonoscopías, porque nos encontramos con una zona de rigidez en el colon que nos impide la progresión y obviamente nos genera posibilidades de complicación. Entonces puede ser frecuente, más lo que trabajamos con pacientes añosos, muchas veces encontrarnos con estos pacientes que no hay manera de pasar más allá de que no esté estenótico del todo el colon, pero sí con una rigidez, que nosotros decimos que se mueve un bloque en el intestino y no podemos progresar a partir de la zona diverticular. Y un poco hablando de cuando nos empezamos con un paciente con una diverticulitis complicada, saber que si el paciente tiene una diverticulitis complicada, en general requiere internación con antibióticos y ya interconsulta a veces con los cirujanos, pero el método diagnóstico, mientras lo tengamos disponible, puede ser también el uso de ecografía, pero que en general algo nos puede aportar si no tenemos una tomografía disponible, nos puede aportar si hay un líquido libre o si hay también a veces alguien adentrado puede informar obviamente un engrosamiento del colon para sospechar el diagnóstico, pero en general el método diagnóstico por excelencia es la tomografía para diagnosticar la enfermedad, pero también para detectar las complicaciones. Y para eso está esta clasificación, que es la clasificación de Hinchey, que está la clasificación de Hinchey modificada, porque antes usaban parámetros clínicos y quirúrgicos, a eso se le agregó parámetros radiológicos, donde a través de eso obviamente permite determinar el enfoque terapéutico y ver las complicaciones que pueden tener estos pacientes, dividiéndolo de 0 a 4, donde el 0 es una diverticulitis leve, lo otro es una inflamación, el 1A pericólica localizada con flemón, la 1B con un absceso, la 2 con un absceso ya mayor o distante y la otra con signos peritoneales. Esto lo puse simplemente como para tener una visión de cada caso, de los distintos casos, y acá también lo voy a pasar, no me voy a detener en estos tipos de cada uno de los cuadros, los escenarios que tenemos con la diverticulitis y diverticulosis. Y yendo al tratamiento, bueno, básicamente, y esto es muy importante, antes en general de entrada al paciente que tenía diverticulitis, lo primero que se hacía era darle antibióticos, sea cual sea el cuadro, y lo hace mucho tiempo, hasta nosotros por ahí también a veces lo hacíamos. Ahora en general hay que tratar de que el tratamiento antibiótico no sea el usado de forma rutinaria, que solamente se restrinja hacia pacientes que realmente lo necesitan, pero a pacientes que no tienen comorbilidades, pacientes jóvenes, inmunocompetentes. Lo primero que hay el tratamiento de primera línea es el tratamiento de comenzar con una dieta, obviamente la diverticulitis aguda leve, ¿no? Este es un trabajo de la revista Gastroenterología Latinoamericana, donde un poco describe cómo se debe iniciar el tratamiento, que es un poco lo que hacemos cotidianamente cuando tenemos a estos pacientes, que es indicarle, cuando tenemos un caso leve, obviamente, como les decía,
indicarle restringirle el alimento, y este es el caso donde hay una restricción alimentaria con la diverticulosis, cuando hay una diverticulitis aguda. Ahí sí restringirle la alimentación, restringirle la fibra, restringirle incluso solamente circunscribirlo a una dieta líquida, por lo menos los primeros días, y después incorporando de a poco y agregándole de a poco. Habitualmente lo que yo hago en estos pacientes es decirle que tomen líquido, que se controlen, y que si el dolor no mejora, obviamente hay que volver a consultar a las 24 o 48 horas, y en todo caso ahí sí evaluar, yo, quien sea, una guardia o un médico de cabecera, evaluar empezar con un tratamiento antibiótico. Tratamiento antibiótico que debe ir dirigido hacia, obviamente, bacterias negativas y anaerobia, y obviamente se realiza cuando hay falta de respuesta al tratamiento conservador, cuando el paciente tiene comorbilidades, cuando tengo un suprimido, con una edad avanzada, cuando hay síntomas muy sistémicos. Ahí ya uno empieza el tratamiento antibiótico, que si es ambulatorio, en general lo clásico, empezar con amoxiclavulánico o con ciprofloxacina con metronidazol. Van a variar las dosis y la cantidad de días, 4 o 7 días, según la evolución clínica, según la gravedad o la gravedad de inicio. Están descritas todas las dosis y la forma de darlo, la amoxiclavulánico cada 8, cada 12, cada 8, con la ciprofloxacina cada 12, con el metronidazol cada 6, depende de la gravedad y de entrada que uno da al paciente. Y bueno, si ya obviamente tiene signos de complicación, la internación con la el tratamiento antibiótico que está descrito acá abajo, según la concentración de metronidazol, la MS, o si tiene resistencia, ya pasar otro tipo de tratamiento antibiótico. Esto lo puse nada para que quede, simplemente según la guía Sanford, las distintas variedades de tratamiento, pero obviamente no hace falta que lo diga. Un punto aparte, con la rifaximina, que es un antibiótico no absorbible que utilizamos muy frecuentemente y por ahí se debate un poco el uso, y se utiliza mucho para otro tipo de tratamiento, para cefalopatía, para el SIBO, como vamos a hablar con Pablo. En la evidencia científica no hay nada para el uso, digamos, todavía no está avalado para el uso de la diverticulitis aguda, doctor complicado, para la profilaxis primaria de la diverticulosis y de la verticulitis. Sí, que nosotros no lo usamos tampoco, para prevenir, para como profilaxis secundaria, los casos recurrentes, cuando las pacientes son muy sintomáticas, pero la verdad no es algo que usemos nosotros. Obviamente la rifaximina terminaría actuando un poco, por lo que hablaba hoy, lo mismo hablaba del uso de la fibra, mejorando la ureosis intestinal, disminuyendo la inflamación de la mucosa colónica en forma crónica, y se usa, insisto, nosotros no lo usamos, pero eso según esta guía, y creo que nosotros lo usamos en forma crónica, dada por semanas, durante meses. Indudablemente eso ya sería para pacientes que hagan muchas recurrencias y no sean candidatos a cirugía. Cirugía que va a tratar las complicaciones agudas o crónicas. En las agudas tanto puede hacerse drenajes percutáneos para los abscesos o las correcciones, y después en la tomosis primaria o Hartmann, según el cuadro que sea, según la gravedad del cuadro, se decidirá, obviamente en los casos de peritonitis, que son 3 o 4, ya una corectomía de urgencia. También dentro del tratamiento quirúrgico está el tratamiento, lo que yo le decía hoy con esto de la rifaximina, los pacientes que se pueden entrar. Hay pacientes que hacen cuadros recurrentes de diverticulitis, sintomáticos, con muchos trastornos de salud y a nivel social, que deciden operarse, pero bueno, eso depende un poco de cada paciente. Esto yo me acuerdo cuando hace muchos años en la facultad, que yo
me acuerdo patente que decía un cuadro de diverticulitis menos de 50 años ya estaba indicada una cirugía electiva para evitar otras complicaciones posteriores. Después pasaron a 2 y bueno, después a esto. Creo que cada paciente tiene que se ve cada caso en particular si realiza una cirugía electiva para prevenir las complicaciones recurrentes de la diverticulitis. Dentro de los mitos, esto también la gente, o la controversia, la gente es muy común que por ahí a lo mejor un poco por la confusión entre pólipo y divertículo, que le pasará a ustedes, nos pasa a nosotros cuando salimos y le decimos tiene esto, tiene lo otro, después te dicen lo contrario, como le dije que tiene divertículo, después se confunde una cosa con otra, y de ahí se confunde también quizás de que piensa que los divertículos después se pueden transformar en un cáncer de colon. Entonces por eso también es importante que desde todos lados le transmitamos tranquilidad al paciente diciéndole que no, que la diverticulosis no favorece el cáncer. O te preguntan cada cuánto lo tenés que controlar. También, no, sí, ¿por qué no se lo sacás? El problema es sacar el divertículo. Y el otro gran tema de esta charla de los mitos es justamente este. Acá decir transcribir líricamente, así tal cual estaba la frase en este libro, que se lo recomiendo, es un libro de este año, donde participa la doctora profesionista, pero es doctora, la doctora Andrea González, que bueno, todos la conocemos, que es parte de nuestra enseñanza de nutricionista de Lodaondo, muy experimentada, y este libro la verdad es excelente. Y dentro de ese libro dice, históricamente se eliminaban las semillas, el salvado y cualquier alimento que los contuviera, como alimentos integrales, kiwi, tomate, frutillas, por deducir que estos podrían introducirse dentro del divertículo y erosionarlo, como hablamos, aumentando el riesgo de diverticulitis. No existe evidencia científica que avale dicha práctica, por lo tanto no debe restringirse ningún tipo de estos alimentos. No existe una restricción. Yo cuando me preguntan por qué tienen los pacientes que tienen diverticulosis, me preguntan qué puedo comer. Todo, en realidad, si no tiene una complicación o no está muy sintomático, puede comer de todo, salvo que haga una diverticulitis aguda, salvo que esté muy sintomático, y en general, cuanto mucho si tiene algunos síntomas, le indico a lo mejor una dieta hipofermentativa, pero no restricción de alimentos, como no debe haber restricción de alimentos en ninguna enfermedad, o básicamente en alguna enfermedad, digo dentro de la digestiva, por lo menos no, salvo en la enfermedad celíaca, pero en el resto no. Estos artículos, donde hablan y compran un poco todo esto que estamos hablando, el primero es un trabajo muy grande de 50.000 personas, donde se dividieron durante muchísimos años, uno consumía fibras y cereales y el otro no, y se vio que no había diferencia, y este último que lo puse y lo separé porque está publicado ahora recientemente, donde obviamente avala de que el consumo moderado de cereales, nuts, se nuclea todo lo que sea cereales, semillas y todo esto, y bueno, se ve que no, obviamente tiene un efecto protectivo y no muestra efecto o aumento de la incidencia de diverticulitis. Así que tenemos un mito, y destacando dejamos de demonizar un poco las semillas, a que la gente pierda tiempo pelando el tomate, sacando las semillas, no comiendo lechugas cuando tienen enfermedad diverticular, cuando tienen enfermedad diverticular no complicada y no sintomática. En esos pacientes no lo debemos restringir. Llegando al final, las conclusiones es que en los pacientes con diverticulosis se debe recomendar el consumo de fibra, no restringir lo que decía en ningún tipo de alimentos, salvo que sea en el contexto de una complicación sintomático. Hay que educar al paciente. Yo en general trato de, además de decirle todo esto, decirle, bueno, cómo identificar un cuadro donde posiblemente tenga un cuadro de diverticulitis aguda para que ocurra a la guardia y no tarde mucho tiempo en dar vueltas a lo que tiene. Es un cuadro que muchas veces se confunde, dicho sea de paso, que hoy por ahí a lo mejor no lo agregué tanto. En general suele presentarse como este cuadro que se decía en el abdomen inferior, pero muchas veces hay pacientes que tienen dolor en el abdomen superior o epigastralgia, que se consume al estar obstruido el colon izquierdo. En general se genera mucha acumulación de gases y eso lleva a que le duela el hipocondrio izquierdo, el epigastrio incluso, y se suele confundir con otra patología y termina siendo una diverticulitis aguda. Así que es importante
diagnosticarlo a tiempo, explicarle que la mayoría de las veces la diverticulosis es asintomática y no produce complicaciones, como hablábamos de malignización, evitar el uso farmacológico, evitar el tratamiento antibiótico de entrada, esperarlo al paciente si no puede y si no tiene comorbilidades, y en cuadros de donde sospecha una complicación ya realizarle una tomografía y evaluarlo por encima. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora el doctor Bacín nos va a hablar de cómo evitar la constipación para evitar la diverticulitis. Después, la idea es poner mejor que hable de eso, después hacemos un break y después las preguntas, después de que se hable. No sé si ya está puesto. Sí. Aparte,